tu definición en la vida, tu misión en la vida y tu contribución a la vida. Esas son las 3 preguntas. ¿Por qué crees que nos cuesta mucho conectar con otros mismos? Porque vivimos en una sociedad enferma. El mal solo existe para probar la consistencia del bien. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento se elige. Yo no puedo esperar que mis hijos no tengan dolores en el camino de la vida, pero creo que el dolor, si te instalás y caes en el sufrimiento, te destruye. Pero el dolor es una buena maestría. La necesidad y el dolor, en mi historia personal, han sido buenos maestros. Pero la verdad, mi historia no es una historia de dolor o de necesidad solamente. Mi historia es una historia de amor. Yo me enamoré del mensaje de Jesús, me enamoré de la vida. Todos los acontecimientos en la vida o son una bendición o son una lección. No hay maldición. Finalmente, o disfruto de la vida o aprendo de la vida. Y eso para mí es el secreto de lograr que el dolor sea una ocasión de aprendizaje. ¿Para qué vinimos si yo creo que vinimos y nos vamos? Para 3 cosas. Para contemplar la belleza, para aprender a amar sanamente y para disfrutar. La materia más importante que debería haber desde el preescolar es el autoconocimiento. ¿Cómo defines tú la espiritualidad? No somos seres humanos que tenemos experiencias espirituales. Somos seres espirituales que estamos atravesando una experiencia humana. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Roberto Pérez. Roberto es conocido como un filósofo experto en lo que es encontrar la felicidad, encontrar la paz, también conocido como el embajador de la paz, experto en poder desbloquear tu felicidad y encontrar tu potencial. Y esto lo hace igual a través del despertar la conciencia. Durante esta conversación hablamos acerca de cómo alcanzar la verdadera felicidad, acerca de cómo encontrar tu propósito, darle sentido a tu vida, a tu dolor. Y de ahí pasamos a hablar acerca de cómo enfrentar los miedos y conectar con tus emociones. Y de ahí pasamos a hablar acerca de su estrategia del Enneagrama, con la que ayuda a detectar, aceptar y trabajar con el propósito y también esencia de las personas. Y por último, finalizamos hablando acerca de la importancia de entrar en periodos de silencio. Realmente es una increíble conversación. Hay muchísimas joyas, estrategias prácticas que cada uno puede aplicar. Me hubiera encantado tener esta metodología que la aplica años atrás de mi vida. Así que estoy segurísimo que van a poder disfrutar esto y ponerlo en práctica. Si son nuevos acá, no olviden suscribirse al canal de podcast, al canal de YouTube, dependiendo de dónde lo estén escuchando. Sobre todo porque las siguientes semanas van a estar saliendo increíbles conversaciones que hemos tenido en Buenos Aires, Ciudad de México, próximamente también en Madrid y Barcelona. Si no están suscritos, se la van a perder. Así que ahora le damos la bienvenida a Roberto Pérez. Hola Roberto, bienvenido a Creadores. Gracias Marcelo, igual feliz de estar acá contigo y con todas las personas que puedan compartir con nosotros, feliz. Más bien yo encantado de poder aprender de ti y ver cómo aplicas tus diferentes filosofías de vida en tu vida. Porque de hecho cuando te he escuchado por primera vez me ha encantado igual ver esas diferentes filosofías para poder vivir mejor, vivir feliz. Entonces arranquemos con eso. Primero, ¿cómo escribirías tú a lo que te dedicas? Bueno, la historia mía es un poco particular y que me extienda un poco ayuda para que los oyentes o las personas que nos ven puedan comprender desde dónde digo lo que digo, ¿no? Ok. A los 19 años entré al seminario, me ordené de sacerdote a los 28, a tu misma edad, y durante 13 años y medio me dediqué a toda la tarea sacerdotal. En Buenos Aires, en Capital, en el clero secular. El Papa Francisco tuvo mucho que ver con ese tiempo en mi vida y me retiré porque no podía ser funcionario, no lograba encontrar esa dimensión que se necesitaba en ese momento tan difícil de la historia de Argentina y de Buenos Aires. Uh-huh. Me retiré, formé familia y armé mi vida. Soy filósofo, teólogo, después me dediqué al derecho, terminé la carrera de derecho en la Universidad de Buenos Aires. Me dediqué un tiempo a la parte docente en filosofía del derecho y toda esa parte académica se mezcla con mi vida. Tuve 2 hijos, mi familia, distintos momentos de mi vida. Uh-huh. Y después de ahí empecé a dedicarme de lleno a todo lo que es el conocimiento de uno mismo. Un episodio que marcó mi vida a los 38 años. Ese momento hizo posible justamente en la tierra que tanto conoces, de Bolivia, Perú. Ese episodio, al retorno a esa vivencia, dije, hasta aquí llegué. Tengo que darle tiempo a lo que siento que es mi llamada, que es trabajar en la formación de la conciencia de las personas, comprender el sentido de la vida, darnos cuenta de para qué estamos y cómo tenemos que estar. Y ahí empecé. Tomé todo ese caudal de conocimientos previos, la experiencia vivida de mi vida, mis trabajos interiores,
Y empezó un camino de formación que no paró. Al Ujú, poco tiempo conozco el Eneagrama como camino de autoconocimiento. Hace 31 años que sirvo al Eneagrama, lo he aplicado, lo enseño, lo investigo. Hay muchos formadores de Eneagrama que siguen el modelo que yo enseño y soy muy feliz enseñándolo. Ahora estamos en vísperas de una diplomatura todavía más fuerte para que llegue el Eneagrama a niveles académicos o de personas con gran tarea hacia los demás. Y otro momento importante en mi vida es que me nombran embajador de la paz en Argentina, que eso fue ujú, como un sello importante. En 2012 ese episodio marcó también, porque a partir de ahí me consagré a la paz. ujú. Y todo lo que hago siempre, lo que enseño, lo que hablo, lo que hacemos con mi señora, que también ella es una formadora, estamos dedicados a todo lo que es al servicio de la paz. De hecho, ahora, en pocos días, salgo para la India, en mi quinto viaje a recorrer de norte a sur la India y a recorrer toda esa sabiduría y toda la mística. No desde un lado comercial, no somos agencia de viaje, somos docentes que amamos lo que hacemos e invitamos a quienes quieran venir. Entonces serán 36 personas que caminaremos peregrinando la sabiduría de la India. Entonces, la idea es incorporar conocimientos que nos ayudan a una vida mejor. No es incorporar información para saber más. Es llevar esa sabiduría ancestral de las culturas antiguas que puedan servirnos para el presente. Por eso conozco tanto toda la mística de la tradición andina, toda la mística de la tradición mesoamericana, que fue para mí otro gran momento de mi vida, todo lo que es México y todos esos lugares, y toda la mística de Oriente, unida a nuestra tradición cristiana. Ujú. Lo más increíble es que en el recorrido de tantos lugares que he visto y personas, he logrado tratar de hacer esa síntesis que son las respuestas que yo encontré para mi vida. Claro. En función de eso brindo lo que brindo a los otros, lo que a mí me ha impactado o la respuesta que necesitaba. Esto es para dar un marco Ujú. de reflexión. So, vamos a hacer igual doble clic en varias partes. Primero, en la parte de tu historia, donde estás arrancando de tus 28, 38 años, en ese rango, ¿cómo te sentías ahí? ¿Te sentías, o sea, perdido? ¿Sentías que estabas caminando bien el proceso de la vida? ¿Cómo exactamente era tu vida ahí? Bien, cuando me ordené, obviamente con todo el entusiasmo y toda la formación que yo tenía, que venían mucho desde lo que se llama en la tradición cristiana el Concilio Vaticano II, una visión mucho más abierta, la visión de Francisco como más allá de sus posturas personales, esa visión abierta, esa visión de servicio, esa visión de pastor. Bueno, eso ancló mucho en nosotros, en esa formación. Y nos encontramos con una iglesia que todavía no se ha terminado de adaptar en estructuras y demás. Ujú, Así que yo salí con todo el fervor. Era profesor de teología, profesor de ética, trabajaba con chicos de adicciones, ujú, me dedicaba a todo lo que es la pastoral juvenil con mucho entusiasmo. Y poco a poco fue difícil llevar adelante todo ese proyecto cuando había la necesidad de algo más sacramental, doctrinal, y no había esa apertura. Eso provocó un quiebre en mí. Y cuando me retiro de allí, empiezo a tratar de entrar en el mundo. Para quien estuvo dedicado de los 19 hasta los 33 años, no es fácil volver al mundo y decir, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ujú, Y ahí empiezo la carrera de Derecho, en un estudio jurídico me dedico a estudiar, a trabajar, y empieza otra parte mía. Esta que incorporarme en el mundo, formar una familia, encontrarme. Pero era como tratar de encontrar dos mundos difíciles, donde yo no podía dejar de ser lo que era, pero al mismo tiempo tampoco que quería que se tiñera lo que hacía con todo lo anterior. Tenía que meterme en el mundo realmente, vivir la realidad que me tocaba vivir. Y ese fue todo un proceso. Incluso ujú, enseñé filosofía a grupos de personas. Amo la filosofía, siempre la amé. Y ahí pasa esto que te digo. En un momento dado me preguntaba, ¿para qué vine a la vida? Una pregunta que me diría, bueno, ya está, si con todo lo que hiciste la sabes. No, sentía que no estaba llevando adelante mi misión en la vida, que con el cambio que hice, sentía que tenía que tener claro para dónde iba. ujú, Y ahí aparecen mis 38 años. Ahí dije, tengo que revisar todo. Y ahí se me ofrece un viaje, termino yendo, recorro toda la zona del Valle Sagrado de los Incas. Primero, después vamos a Bolivia. Y en esos encuentros en silencio y con la tradición andina, se me abrió todo, viví todo. ujú.
vibré y viví esa dimensión de cuál era mi misión. Volví con una certeza interior que dije, bueno, ahora tengo que reconstruir mi vida. Y así empecé. En esta parte, ¿qué exactamente pasó? O sea, estás hablando de que estás en este periodo de silencio en Bolivia y qué es lo que pasa en este periodo. O sea, y eso lo digo igual porque muchos hablan de que uno encuentra sentido cuando está en este periodo de silencio. Por eso muchos, igual expertos que he tenido acá, hacen estilo retiros de silencio, por ejemplo, para poder reencontrarse y conectar con uno mismo. Entonces, quiero un poco entender qué es lo que pasa en este mismo proceso y qué es lo eh, qué puntos pudiste conectar tú mismo. No te olvides que yo en mi interior tengo una certeza de que hay una conciencia sagrada de la vida que está impregnando mi ser. Yo tengo clara conciencia de que todo esto está sostenido por esa fuerza, esa presencia de amor que Ujú, da sentido a todo. Esto es un poco mi punto de donde me planto en la vida. Así como Descartes decía, pienso, luego existo, la ujú, manera de pensar mía es, soy amado, luego existo. O sea, yo sé que vengo de esa fuente de amor pura que después podemos darle nombre y todo eso. Entonces, mi certeza era que siempre viví mi vida desde niño con esa certeza de que hay una dimensión más allá de lo visible. Ese aspecto trascendental de la vida, esa conexión con esa presencia más allá de lo visible, esto impregnó toda mi infancia, mi adolescencia y toda mi juventud. Cuando llego a Bolivia, llego como una necesidad de anclarme en cuál es mi misión en la vida frente a todo lo que llevo adentro. ujú. Entonces voy a visitar, voy casi como sin saber a qué me iba a encontrar, encuentro esto justamente, una sabiduría antigua, con la conexión con la belleza y la naturaleza. En esa profunda comunión empiezo a sentir, tuve dos experiencias muy fuertes. La pregunta es, ¿las busqué? Yo creo que me empujaron. Mis amigos me dijeron, andá a hacer ese viaje. Yo estaba medio con preguntas, pero lo que aprendí, si te sirve o lo que nos ven, es, cuando uno tiene que hacerse las grandes preguntas de la vida, es conveniente que salgas de tu entorno. Ujú, Es conveniente que salgas, porque tu biocampo está impregnado de todo lo que te rodea. Cuando te vas de allí y te abrís a otro lugar donde la madre tierra, la naturaleza y todo te impregna de otra cosa, ahí ujú, estás donde se te abre el corazón, donde abrís tu ser a ponerte a la escucha distinta. Y por supuesto, ninguna duda, con esta conexión con lo trascendente, me pasó eso. Sentí la voz de Dios, así como lo puedo decir, clarísima, directa, y en ese diálogo interno comprendí mi misión. Mi misión es eso, servir a la conciencia de las personas y trabajar por la paz. Fue como, por eso cuando me entregan este reconocimiento por la paz, fue para mí de mucha emoción, porque aquella fecha, a los 38, había dicho, yo me tengo que consagrar para servir a la paz. Entonces ahí volví y dije, ya, ahora sí. Y empecé muy difícil porque dejé lo que tenía, mi matrimonio se quebró, o sea, fue todo muy difícil volver a reencontrarme con esta visión. Mis amigos me decían, te diste, te pusiste algo, te tomaste algo ujú. raro y hiciste algo raro. No, le digo, no. Se abrió mi vista, la vi y sentí qué es lo que tengo que hacer. Pero el primer año, para todos los que quieran tener experiencias fuertes, después de una experiencia así, no es que todo se te facilita, Ujú. se te pone todo difícil, porque es como que te ponen a prueba si realmente lo que querés hacer es en serio o no. O sea, lo que a ti te vino fueron visiones Sí. y Más que ujú, visiones fue una escucha atenta, una escucha, un diálogo, diálogo, una diálogo. voz. Y sí, sí, es lo más importante. Las visiones fueron internas, no fueron afuera, se fueron adentro. Era cerrar los ojos y percibir y escuchar. Ujú, Para los que sabemos de estos caminos que tiene que ver con el camino espiritual, es una clariaudiencia, se llama, en donde de pronto ves, escuchás y vibrás, y es como si estuviera hablando contigo sin verte, ¿entendés? Y esa ujú. sensación es real, no es mental. Cuando hablabas hace unos minutos atrás de que te querías hacer las preguntas de vida, ¿cuáles son estas preguntas? Te voy a contestar de una manera muy, muy linda y distinta. Ujú, Cuando ya después me empecé a dedicar a todo lo que hacía,
He ido a muchos barrios cerrados o countries, que aquí en Buenos Aires, en las afueras, hay muchos, ¿no es cierto? En una de las entradas, un día, estaba corriendo que llegaba tarde, había autos en la entrada para entrar a ese barrio cerrado, Ujú. y la guardia estaba demorado, yo estaba ansioso, y veo un cartel en la entrada que me sorprendió. Dice así: apague las luces exteriores, encienda las interiores, apague el motor e identifíquese. Cuando leo el cartel que había pasado muchas veces, dije, wow, todo lo que enseño está acá. Ujú. Apague las luces exteriores, dejar vivir para afuera. Encendé las interiores, pensá quién sos, qué querés de la vida, para qué estás. Apaga el motor, pará. Y cuando estaba avanzando, los autos avanzaban, yo seguía con esto en la cabeza. Cuando llega el vigilante me dice, ¿quién sos? ¿Para qué estás? ¿Y a dónde vas? Las tres preguntas de la filosofía. Ujú. Tu definición en la vida, tu misión en la vida y tu contribución a la vida. Esas son las tres preguntas. Y cuando el hombre este me las estaba diciendo, quién era, para qué venía y a dónde iba, digo, es exacto, identificarme era eso, reconocer estas tres preguntas fundamentales. Y desde ese momento en adelante, te diría que esa es la síntesis que hago. Acompañar, colaborar con todo lo que aprendí y lo que sé, a que las personas apaguen las luces parte de afuera, enciendan las interiores, realmente apaguen el motor y busquen esas tres respuestas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy y a dónde voy? Qué lindo y me encanta cómo lo pones. ¿Por qué crees que nos cuesta mucho conectar con otros mismos? Porque vivimos en una sociedad enferma. Cuando te acercas a las personas, a la gente de la tierra, a la gente de la sabiduría de la tierra, les es tan fácil la comunión con nosotros mismos. Es tan normal el estar con uno mismo, sentir nuestra presencia, el aceleramiento del afuera. Esta sociedad, la palabra apuro significa sin pureza. Ujú. Una sociedad apurada enferma. Una persona apurada se intoxica. Entonces, la atención al afuera tan fuerte impide el viaje al interior. Hablar de trabajo interior parece que es para gente especial o para gente que ha tenido problemas serios y que no sabe cómo resolverlo, entonces busca algo distinto. Ujú. Cuando debería ser lo normal en nuestro camino de la vida. Hacernos las preguntas fundamentales, buscar respuestas en personas que sean referentes nuestros. No es fácil encontrar referentes. Vos que ya te estás metiendo en todo este camino, vos sabés que no es fácil encontrar Ujú. referentes. Hay gente que te vende lindas ideas, tiene una gran poder de oratoria, eh, hacen eventos que parecen muy especiales, pero después la persona tiene lo más importante, no tiene que seguir a nadie, tiene que tomar del otro lo que necesita para hacer su trabajo interior. Entonces hay demasiados funcionarios y pocos maestros espirituales en las religiones. Y hay pocos hombres y mujeres que están desapegados del tener y ofrecen su conocimiento con mucho amor y sabiduría. ¿Sí? Yo bendigo al cielo de haberme podido sostener económicamente mi vida a través de todo lo que hago, pero mi aspiración siempre fue el servicio. Quizás porque lo que marca mi vida es esa conexión con el mensaje de mi Maestro Jesús. Esa conexión es permanente, vivo en ese Ujú. discipulado, ¿no? Con lo cual quiero decirte, no es fácil a las personas encontrar referentes. Hay un aturdimiento y un vivir para afuera. Parece que tienen que ocurrir situaciones límites donde yo me empiece a preguntar las cosas. Como digo siempre, parece que las preguntas estas que te digo, quién soy, para qué estoy y a dónde voy, vienen respondidas por un psicólogo cuando vos tenés un lío en tus vínculos o estás quebrado internamente y tenés que buscar a alguien que te ayude a reponerte. Entonces el psicólogo se transforma en un filósofo. ¿Pero por qué? Porque nadie se dedica a que esto sea el tema habitual de diálogo y más. Yo bendigo al cielo todo lo que a través de las redes sociales se extienden. Ujú. Cualquiera puede acceder a buenos maestros ahora. Antes era muy difícil. Ujú. Pero ¿qué pasa? Yo puedo escucharlo en YouTube o en otros lugares, pero la pregunta, ¿basta con escuchar eso? Necesitamos el encuentro personal.
La técnica yo la admiro por todo que es Ujú. los medios que nos da, pero se requiere el encuentro vivencial, presencial, mirar a los ojos para que el otro pueda darte lo que necesitas para revisar tu camino interior. Eso no va a poder la técnica lograrlo. Puede ayudarte a acercarnos a las respuestas, pero hace falta finalmente el encuentro con personas vivas que te muestren lo que ellos pueden decirte en el encuentro yo-tú. Ujú. Eso es lo que creo. Algo que me pregunto mucho, bueno, previo a la entrevista igual te comentaba de que el cambio drástico que vino en mi vida fue tras un acontecimiento a mis 22, 23 años, que fue el fallecimiento de mi padre. Y eso trajo, bueno, mucho dolor, mucho trauma en mi vida, justamente por cómo pasó el evento. Y eso mismo es lo que me produce, o sea, me produzco un cambio. Y este mismo cambio, o sea, algo que me pregunto es por qué no he cambiado antes. Yo ahora creo mucho de que sí las personas a veces requieren un trauma, un dolor para poder cambiar, pero algo que me pregunto es si es que pueden cambiar igual por amor, o sea, por las otras emociones positivas, si siempre se necesita trauma. Y es algo que lo voy debatiendo porque igual he traído muchos expertos acá y conocer sus historias. Es algo que me hace ver de que todos han pasado por cierto punto de inflexión, que nunca han sido puntos positivos o emociones positivas como el amor o sentimientos positivos, pero ha sido más por eventos más traumáticos donde ha venido el crecimiento más grande en su vida o el cambio más grande. Entonces, ¿tú crees que se puede cambiar en este caso por amor, por los sentimientos positivos? A lo largo de la vida, eh, amor y dolor están siempre. Desde la persona que ha llamado más a Dios o ha llamado más a la vida, ha tenido momentos traumáticos de desencuentro. Generalmente los desencuentros ocurren para que se reafirme en uno lo que vos sentís que es verdadero. Ujú. Yo tengo una definición muy simple, pero ayuda. El mal solo existe para probar la consistencia del bien. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento se elige. Ujú. Yo no puedo esperar que mis hijos no tengan dolores en el camino de la vida. Ojalá que los dolores también sean maestros, pero creo que el dolor, si te instalás y caes en el sufrimiento, te destruye. Pero el dolor es una buena maestría. La necesidad y el dolor, en mi historia personal, han sido buenos maestros. Pero la verdad, mi historia no es una historia de dolor o de necesidad solamente. Mi historia es una historia de amor. Me enamoré del mensaje de Jesús, me enamoré de la vida, Ujú. me enamoré de la vida. Desde niño yo amaba la vida. Me decían, ¿qué es Dios para vos? Ujú. La vida. Cuando me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo decía, quiero ser sabio. No sabía por qué lo decía, pero en los cuentos que leía me encantaban el personaje de Merlín o el personaje que sabía profundamente el sentido de las cosas. Y yo, enamorado de todo eso, avancé mi vida. Entré a una institución, Ujú. porque en ese momento sentía que era una manera de responder mi llamado. Me di cuenta que no era servir a una institución, era servir a la vida, fuera de la institución. Voy a decirlo de esta manera también para que ayude. Todos los acontecimientos en la vida o son una bendición o son una lección. No hay maldición. La ausencia de tu padre no es algo negativo. En sí mismo es una pérdida. Pero fíjate que esa situación permitió que vos te dedicaras a lo que te dedicás a partir de las preguntas o Claro. de las vivencias que tuviste. Ujú. Finalmente, o disfruto de la vida o aprendo de la vida. Entonces, todos los acontecimientos que no son agradables son hermosas oportunidades para aprender. Que lo haga o no depende de uno. Vos podías haberte ahogado en el dolor o yo podía haberme ahogado en determinado momento de mi vida traumáticamente o caído en cualquier lado. Pero Ujú. como el amor está en el fondo de nosotros, pudo a todo eso. Ujú. Si vos estás acá, es porque hay algo adentro que es el amor que te inspira a buscar el bien propio, el bien del otro, crear espacios donde pueda haber bien para otros. Eso es lo que te inspira, el amor. Los dolores son inevitables. Y por eso San Agustín tenía una frase tan linda que dice que el dolor es como el estiércol del ganado, como la bosta, ¿no? Decimos en Argentina, el estiércol. Si uno lo pone en el medio de una casa, te ensucia y te da mal olor. Pero si lo pones cerca de las raíces de una planta, la abona y le da fuerza.
El problema no está en el dolor, el problema es dónde lo pones. Si aprovechás eso como una ocasión de aprendizaje, tu vida va a ser mucho mejor. Ujú. Pero si lamentablemente lo instalás, puede arruinar tu vida. Entonces, la pregunta tuya es tan importante. ¿Puede uno avanzar sin dolor? No, no creo que no. Todos vamos a tener dolores. Ahora, ¿qué es lo más importante? Si el dolor te impactó y te quebró y te llevó a revisar todo, bienvenido sea. Pero si de ahí no sale el amor, si ahí no sale el deseo de bien tuyo o de los demás, el dolor te hundió. Así que Mm. el dolor, incluso más, los miedos. Yo tengo una frase que dice así: los miedos son a la vida, y podría decir los dolores son a la vida, lo que el viento es al fuego. Yo he sido scout cuando era chico, y cuando haces fogones al aire libre, cuando el fuego es consistente, el viento lo aviva y hace que tenga más fuerza. Pero si el Ujú. fuego es inconsistente, el viento lo apaga. ¿Será que el dolor y los miedos lo que hacen es probar nuestra consistencia? El problema no está en el viento, no está en el miedo o en el dolor, está en la consistencia interior que uno tiene. Y a mis casi 70 años, lo que nos da consistencia en la vida es el amor, es el querer el bien propio y de todos. Eso está en el fondo de todo lo que vos has hecho entrevistas, porque si sentás a alguien acá es porque no busca su propio daño y no busca dañar la vida. Encontrará respuestas en su camino, en su misión personal, pero lo que lo alienta es el bien. Y Platón decía que amar es querer el bien, y el bien es el desarrollo pleno de aquello que amamos. Por lo tanto, amar es querer el desarrollo pleno de uno mismo y de los otros. Ujú. Y aunque no le pongamos esas palabras, pero lo que te Ujú. inspira a ti, lo que me inspira a mí y a todos tus entrevistados que están acá, por lo menos los he escuchado a varios, es el deseo de bien. Aunque no lo digan metafísicamente o axiológicamente o teóricamente, pero lo viven. Ujú. Quieren el bien por el camino que encontraron. Eso creo que es lo más importante. Por eso no le puedo ahorrar dolores a mis hijos, pero les puedo enseñar a amar. Y les puedo enseñar, como vos lo haces en los entrevistados, que cuando uno se cae se puede levantar. Hay una santa que se llama Santa Teresita del Niño Jesús, dice que al cielo llegan los que no se caen nunca o los que se levantan siempre. Así que yo estoy en la segunda categoría. Y creo que lo importante es eso, enseñarle a mis hijos no a que no se caigan, ojalá, pero que se levanten. Ujú. Porque cuando se levantan de un dolor, han aprendido algo si lo han logrado, si lo han logrado. ¿Se entiende? Sí, sí, totalmente. Hagamos doble clic en esta parte porque, o sea, ahora lo veo igual y yo lo veo como la bendición más grande que tuve en mi vida. O sea, este mismo acontecimiento. Pero en su momento no lo veía así. En su momento no le daba sentido a este dolor y creo que la clave está en darle sentido al dolor. O sea, darle, resignificarlo. ¿Cómo puedes ayudarnos a poder significar mejor, de darle sentido a este dolor? Cuando vas a la universidad, Ujú. en la universidad vos elegís el día que vas a dar el examen, Ujú. elegís la materia que vas a dar, elegís el examen y elegís la cátedra. ¿Sí? Normalmente es la cátedra que estudiaste, pero podés elegir otra en algunas universidades públicas. Elegís la cátedra, la hora, vas y rendís examen. Te puede ir bien o te puede ir mal. ¿Sí? Bueno, en la vida no es así. Ujú. En la vida te toma examen sorpresa, saca una hoja. Y en la vida, cuando llegan esos momentos, lo que la vida te pide es que aprendas qué materia tenés que rendir. ¿Qué materia tengo que rendir en esta situación? ¿Qué materia es frente a la pérdida de un ser querido, o a una situación traumática, o una enfermedad incurable? ¿Cuál es la materia que tengo? ¿Será que la materia es perdonar? ¿Será que la materia es entender lo que es la vida? ¿Será que la materia es hasta dónde tengo la fe que digo tener? ¿Será que la materia es ser más generoso? ¿Qué materia está escondido detrás de esa situación? Y he aprendido que los que más pueden ayudarte en esos momentos, antes que terapeutas, son tus mejores amigos, que te conocen bien. Que en vez de no solamente condolerse con tu situación, te ayudan a descubrir cuál es la materia que está detrás de esta situación que estás viviendo. ¿Qué tengo que aprender? Ujú. ¿Qué tengo que aprender?
Y eso para mí es el secreto de lograr que el dolor sea una ocasión de aprendizaje. ¿Sí? Tiene sentido. Mm. Es lo más difícil, ¿no? De poder conectar eso y creo que uno va volviendo, o sea, puede conectar los puntos después, si es que ha hecho el trabajo, porque hay muchos que se quedan ahí y no salen de este loop negativo de pensamientos y de dolor, y es lo más difícil. Pero ¿sabes qué, Marce? El tema es que si eso pasa, tranquilo, Ujú, porque la vida continúa. Salvo que se quite la vida, la persona va a avanzar como pueda. Y de nuevo va a haber nuevas ocasiones. Lo que tiene de maravilloso la vida es que el verbo aprender no es para en tiempo académico. Es toda la vida seguimos aprendiendo. Yo aprendo del libro de mi vida. Uno de los libros más lindos que leí es mi propia vida, donde me ujú, acuerdo y me doy cuenta por qué, por qué pasé esto, qué tenía que ver con esto. Siempre sigue uno aprendiendo si sabe leer el libro de la vida. Es como cuando lees un libro por tercera vez, que vos decís, ya lo leí. No, no, pero a la tercera vez sacás más cosas. ¿Será que una de las cosas que nos enseñan los filósofos, los hombres auténticos, las personas, hombres o mujeres, es a revisar y saber qué me falta aprender? ujú, ¿Qué no vi que antes creí que había visto? ¿De qué me doy cuenta todavía? Y yo creo que es así. Creo ujú, que no terminas nunca de aprender si tenés el ánimo de lo que acabamos de hablar, de qué está detrás de lo que aconteció, doloroso, difícil, negativo. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Hoy yo no estaría enamorado de la persona que estoy enamorado hace 15 años, que es mi compañera de vida y la amo entrañablemente, si no hubiera atravesado momentos muy duros ujú, que no querría que estuvieran en el libro de mi vida. Pero los atravesé para aprender lo que me faltaba aprender. Esa materia la aprendí, pero no fue aprendida, como decís, por el camino del puro amor total. No, puse mi ser y equivocándome, volví a aprender. Y ujú, así llegué a donde llegué. Entonces, doy gracias, siempre digo lo mismo, ¿no? A mis amigos, a mis maestros y a esa permanente presencia que para los que no la viven es una pena, porque los que vivimos en un contacto con esa presencia permanente de lo sobrenatural, de esa presencia de amor, es muy fácil, es más fácil la vida, ¿eh? ujú. Es como sabes dónde buscar respuestas amorosas. No estás solo. Yo muchas veces, escuchando a las personas que has entrevistado, no se animan o no es por ahí para ellos temática, a hablar explícitamente de esa fuente de fuerza interior que da el saberte amado y el saber que la vida, venimos del amor, vamos al amor, este es un camino de una peregrinación, es un tiempo, y como dicen los mayas, entramos en el tiempo y nos vamos del tiempo. Todo esto es para aprender. Ujú. Yo te voy a sintetizar lo que yo pienso fundamental, a ver si compartís. ¿Para qué vinimos si yo creo que vinimos y nos vamos? Para tres cosas. Para contemplar la belleza, para aprender a amar sanamente y para disfrutar la vida. De esta manera creo que damos gloria a aquel que nos dio la vida. Las tres cosas. Contemplar la belleza, aprender a amar sanamente y disfrutar la vida. Y haciéndolo lo mejor que podamos, contagiarle a otros a que haga lo mismo. Con mucho amor, intentar que el otro, por pasar por mi vida, de alguna manera aprenda a contemplar la belleza. Por pasar por mi vida, pueda guiarlo, acompañarlo a que ame sanamente. Y por pasar por mi vida, aprenda a disfrutar la vida. Para mí ese es el mensaje, a la edad que tengo, más importante que quisiera transmitir. Mm. Justo, bueno, más recuerdo lo que acabas de decir, hablando de Odín, nuevamente Odín Dupeirón, él lo que me comentaba de que a ver las heridas emocionales o ciertos eventos, o sea, él lo ponía como una forma de diamante y de que tú crees que has aprendido, pero es como un diamante que lo pules, pero luego tienes que revisitarlo porque simplemente el sol cambia de posición y te das cuenta de que el diamante no está tan bien pulido y tienes que revisitar esa herida y revisitar duele, o sea, cambia. O sea, volver a ese mismo evento es como
dolor nuevamente, ¿no? Pero que es necesario para pulirlo mejor y seguir luego adelante, o sea, dar 2 pasos atrás y luego dar 3 adelante. Mire, lo que él dice a su manera, yo lo explico de otra manera. La materia más importante que debería haber Ujú, desde el preescolar es el autoconocimiento, mm, es observarnos a nosotros y observarnos sobre todo cuando hacemos acciones que no son buenas. Entonces, cuando le quiero sacar a alguien y lo empujo, ¿qué pasó ahí? Que le ayudes a darse cuenta a ese chico por qué quería eso y lo empujó. ujú, Que lea eso, que entienda eso. Si él desde niño entiende que eso es algo que no hace bien y no le hace bien y lo comprende desde el amor, no desde el castigo, no desde el miedo a que me van a castigar. Si el autoconocimiento fuera un camino permanente, y entonces, claro, la inteligencia emocional se fuera desarrollando desde muy niño, te repito, esta autoobservación nos permitiría que lleguemos a una madurez mayor teniendo ese hábito de autoobservarme, a ver qué me está pasando, por qué hago lo que hago, por qué siento esto, pará, evaluemos. Y cuando no tengo claridad, lo que te digo, a ver, lo consulto a un amigo, lo consulto a alguien que dice, mira, estoy en esto. Bueno, decime tu opinión, me conoces bien. ¿Cuánto hace falta que recuperemos ese diamante que somos nosotros? ujú, Es un proceso de autoconocimiento que tenemos que tener. Yo encontré, sirviendo a este camino que se llama Enneagrama, como te digo, 31 años dedicándome ujú, a que las personas aprendan de una manera muy hermosa, muy suave, muy cálida, no de una manera agresiva ni impositiva, nada que ver. Es un trabajo de autoconocimiento que lo va guiando a la persona a que se dé cuenta qué aspectos tiene que cambiar y qué aspectos tiene que afirmar para una armonía interior. Y este conocimiento tiene 4000 años antes de Cristo, ¿entendés? Cuando yo lo descubrí, digo, no puedo creer. ujú, Esto no es un test de personalidad. Esto es una antigua sabiduría que se basa en que tenemos 9 capacidades y que en la medida en que están en armonía estamos en paz, ujú. porque el fruto de la armonía es la paz. Con lo cual, ¿será que nos está faltando, además vos me preguntaste que la sociedad que nos rodea está enferma, ¿será que necesitamos más maestros de autoconocimiento, más escuelas de auto? Ya las hay, bendigo el cielo, comparado con otra época, ya hay Mm, varias escuelas de autoconocimiento que están ayudándote a entenderte, a darte cuenta, a verte. Lo que me pasa a mí es que a veces esa mirada, si queda solamente en un nivel muy humano, le está faltando una dimensión más alta, que es la dimensión espiritual, que no supone, no es O, es I, es no dejar de atender tu personalidad y trabajar como lo enseño con el enneagrama, pero también darte cuenta de quién sos, para qué estás y a dónde vas, que son preguntas más allá de formularte por qué actué así, por qué me pasa esto, por qué siento esto, ¿no? No sé si fue sí, respondiendo sí, usted. y eso es lo que quiero hacer doble clic, porque a veces la palabra espiritual, muchas personas no saben cómo interpretarla o definirla bien, porque muchos piensan de religión, por ejemplo, o que sea por ese camino. ¿Cómo defines tú la espiritualidad? Bien, primero lo voy a definir de la manera que mi gran maestro, que se llama Teilhard de Chardin, es un sacerdote jesuita, paleontólogo, que trató de unir la ciencia y la espiritualidad. Ujú, Él tiene esta frase que dice así: no somos seres humanos que tenemos experiencias espirituales, somos seres espirituales que estamos atravesando una experiencia humana. Somos seres espirituales que estamos ujú, atravesando una experiencia humana. Eso lo podía decir un chamán en la tradición andina. Lo podría decir un gurú, una mauta en la tradición de Bolivia. Lo podría decir un gurú en Oriente. Es decir, todas las grandes culturas de la humanidad siempre han sabido esto que estamos hablando, que somos seres espirituales que estamos atravesando una experiencia humana. Por eso el tema es dónde te plantás, quién sos. Si soy una persona que vino a vivir esta vida lo mejor posible para morir lo mejor posible, es una cosa. ujú, Pero si yo entiendo que este es un camino de aprendizaje, esto no es un valle de lágrimas, es un camino hermoso de aprendizaje para contemplar la belleza, aprender a amar sanamente y disfrutar la vida. Y cuando vayamos allá, si alguien nos reciba, nos va a hacer esas 3 preguntas. ¿Y? ¿Disfrutaste la vida? ¿Aprendiste a amar bien, sanamente? ¿Y contemplaste la belleza? Entonces yo estoy convencido que la espiritualidad no es hacer cosas espirituales, es vivir la vida de una manera en la cual
tenés una conciencia sagrada de la vida. ¿Qué significa? Que miro todo con la dignidad de que cada cosa merece mi respeto y mi cuidado. Mi cuerpo me es dado. Este es el avatar. Si yo en 5 minutos tapo mi boca y mi nariz, no estoy más acá. Esto lo tengo para tratar de manifestar lo que soy y aprender. Entonces, primero que nada, ¿no será que ser espiritual es tratar a todos los seres, empezando por mi cuerpo y empezando por todo el entorno, a todos los seres, como presencias que las tengo para aprender a amar, contemplar la vida y disfrutar la vida y contemplar la belleza? ¿Será que eso es lo importante? Entonces la pregunta, repito, ser espiritual no es hacer cosas espirituales, es vivir la vida de una manera donde todo lo que veo lo trato, lo cuido y quiero el bien de todos los seres. Si después entro en esta religión o en aquella, o no entro en ninguna religión, pero hago solo esto, soy tremendamente espiritual, Mm. porque cuido el bien desde el amor, desde el deseo de bien. Parece palabras hechas, pero te juro que esto es Mm. el sentido de la vida. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Y ahora quiero hacer doble clic en otra parte. Enseguida volvemos con el episodio, pero antes quiero pedirte un pequeño favor. Esto siempre me parece una locura. Más del 90% de las personas que escuchan regularmente este podcast aún no están suscritas. Si te gusta lo que hacemos aquí, la manera más sencilla de apoyarnos es dándole al botón de suscribirse. Y si lo haces, yo tengo un compromiso contigo. Yo y mi equipo haremos todo lo posible para que este podcast mejore cada semana. Vamos a escuchar tu feedback, seguiremos creando el mejor contenido para ti y vamos a traer a los invitados que quieres y sugieres. Esto incluye expertos en temas como neurociencia, salud, relaciones, negocios y filosofía. Así que hazlo ahora, toma literalmente un segundo y nos ayuda muchísimo. Gracias por estar aquí y por ser parte de Creadores Podcast. Ahora volvemos con el episodio. Veamos el tema del enneagrama. Es algo que lo acabas de mencionar un par de veces. Y también ahí viendo un poco en redes sociales, si no estoy mal en YouTube, es uno de tus videos más vistos, porque es algo que es bastante interesante y especialmente cómo tú lo utilizas, ¿no? Entonces, háblanos un poco de esto. ¿Qué es el enneagrama? ¿Cómo lo utilizas? Y de ahí partimos. Cuando yo volví de la experiencia que tuve tan hermosa en Perú y Bolivia, me sentía que necesitaba reencontrarme con la realidad. Y como nada es casual, un querido amigo, digamos, en ese momento dueño de varias librerías, ahora editor, un gran amigo, Javier, él me pide, Roberto, ¿por qué en este verano nos das una mano en la librería que tenemos católica acá y ayudas a ordenar todos los libros de filosofía, de teología? Le digo, dale, dale una mano, de paso me ganan unos pesos porque estábamos en un momento difícil con mi reacondicionamiento. Y encuentro unos libros que decían Enneagrama. Cuando veo la tapa de los libros, estamos hablando del año 1994-95. Cuando veo la tapa, Javier es alguien muy católico y muy duro en su manera de ser. Le digo, Javier, ahora vendés cualquier cosa, ¿no? Ujú. La tapa era un símbolo del enneagrama. Que digo, ¿y esto? ¿Qué es esto? Dice, no, mira, no sé, Robert, pero esto hay un monje que viene de Paraguay y que se lleva todo este material porque lo utiliza para el trabajo del discernimiento vocacional de los monjes y para la orientación pastoral. No me digas, le digo. ¿Y de qué se trata? La verdad, no sé, pero si lo usan ellos debe ser bueno. Bueno, me tocó justo la curiosidad y me puse a ver los 5 libros que había de Enneagrama en ese momento. Y cuando empiezo a verlo, me di cuenta, fue como eureka, porque me di cuenta que había encontrado lo que una parte mía estaba buscando, que es cómo acceder al interior de la persona, no por un camino explícitamente terapéutico. O sea, yo no tengo vocación de psicólogo, no tengo vocación de terapeuta psicólogo, en el ámbito de la psicología. Yo soy filósofo, entonces la pregunta es cómo abordar el interior de alguien. Uno diría, bueno, en aquel momento yo pensaba, y si no hago un test, ¿cómo puedo saber cómo es la persona? Tengo que hacerle un test. Pero el Ujú. test lo usan los psicólogos. Si yo uso eso, estoy haciendo algo mal, porque no soy... Ujú. Entonces cuando termino de leer los libros, llega este monje de allá, de Paraguay, que lo veo y se agarra todos los libros, digo, lo estaba esperando. Le pregunto, mire, yo leí todo este material. ¿Qué más tengo que leer? Entonces me dio una lista de 10 libros más para que lea. Digo, ¿pero qué es? O sea, me doy cuenta que es muy valioso. Pero mi pregunta, ¿esto tiene que ver explícitamente con la psicología? Dice, no.
Este conocimiento para que las personas se den cuenta que tienen que trabajar sobre sí mismas para estar en armonía. Por supuesto que toca aspectos de la psicología, pero no se requiere que sea psicólogo. Y yo le dije incluso, le digo, pero si yo empiezo a entender todo esto, ¿no puedo hacer daño a la gente al hablar del interior de las personas? Y él me dijo, no, Roberto, me dijo una frase que me quedó impactado. El alma sabe. Le digo, ¿cómo? Cada persona va a tomar lo que le sirve. Vos aprendés esto bien con rigor y profundidad. Ofrecele para que la persona se conozca. Y va a tomar lo que tenga que tomar. No tenés que meterte o inmiscuirte en la vida personal. Solamente ofrecelo. Le digo, ¿conoce a alguien en Argentina que se dedica a esto? No, no tenía nadie. Entonces solo, con todos mis conocimientos de filosofía, de antropología, de teología, empecé a leer todo lo que tenía de Eneagrama y empecé a tratar de descubrir cómo aplicarlo. Porque me parecía que si me quedaba solamente en la identificación psicológica, faltaba algo. Y empecé a aplicar todo lo que yo aprendí. Y sin darme cuenta, sin pretenderlo, fui armando todo un bagaje de conocimiento que finalmente me empecé a distinguir de lo que había. Cuando leía más libros de Eneagrama, la mayoría que se dedicaba a eso eran psicólogos. Ujú. Entonces digo, pero esto tiene que ver con algo muy antiguo. Yo sabía el origen del Eneagrama. Entonces me di cuenta que el Eneagrama, en ese origen tan antiguo del Tíbet, lo que buscaba es que la persona se diera cuenta qué aspectos de él o de ella tiene que trabajar para estar en armonía. ¿Qué tiene, darse cuenta de eso y ver qué tiene que cambiar y qué tiene que afirmar? Cuando lo entiendo, lo empiezo a estudiar y empiezo a aplicar lo que yo voy volcando, terminé haciendo un camino que después empezó a ser conocido, conocido y conocido. Y el problema es como yo no seguía una línea psicológica, me sentía un poco raro y me hacían sentir un poco raro. Pero lo que hice fue aplicar todos mis conocimientos. Y como ahora han pasado 31 años, ya nadie dice que lo mío es raro porque lo apliqué, lo apliqué y lo apliqué. Y hay formadores que se dedican a eso. Y hoy día creo que le pude aportar al eneagrama una mirada mucho más antropológica y también espiritual, con sentido espiritual que te dije, no religioso. Entonces, desde una antropología espiritual, para mí el eneagrama es un camino de iniciación y de transformación personal, bioético y espiritual, para el crecimiento de la persona, para el crecimiento integral. No es solamente la tipificación de una personalidad para combatir tu ego. Ciertamente que tenemos que lograr que nuestro ego no domine nuestra personalidad, pero lo importante es darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos en lo más profundo eso que vos dijiste, somos una faceta de un diamante mucho más grande. O sea que en nosotros vibra una fuerza de amor superior en nosotros. Que la despertemos o no es un problema nuestro. Ujú. Pero nosotros llevamos latente una energía de amor tremendo. Que lo despierte o no es un tema mío. Que yo le deje al ego que conduzca mi vida es un tema mío. Todos tenemos ego y vamos a tenerlo toda la vida, pero que si yo dejo que conduzca mi vida me transformo en un egoísta. Ujú. Entonces el secreto no es tanto combatir el ego. Lo que tengo que hacer es descubrir quién soy realmente. Y cuando descubro eso, entonces a partir de ahí lo pongo al ego como copiloto en mi vida para que me acompañe a discernir los miedos y las dificultades de la vida, que para eso el ego sabe hacerlo bien, pero como copiloto. Y ahí viene de nuevo tu tierra querida, de Bolivia, porque ahí me di cuenta que ellos me enseñaron, no solamente la experiencia vivida en ese momento, sino el volver a escuchar a maestros de la tradición de allá, en las islas en la Isla del Sol, de la Luna, en Taquila, Mantaní, recorriendo las islas, viendo a los suros, compartiendo con ellos, me di cuenta que no tenemos que apagar en nosotros la conciencia de que somos seres espirituales. Y entonces cuando ahora voy a la India, cuando vamos a lugares, he ido 45 veces por toda la zona andina y voy a la tradición maya y demás, siempre le digo a la gente que no venga con expectativa, que venga expectante, que venga abierto, que no vaya con la expectativa de que va a tener toda la respuesta y que haga solamente una pregunta. Cuando vamos a esos territorios,
Lo importante no es qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar, cómo tengo que tratar a mi mujer, la tengo que dejar o no. No, no. Cuando vas a esos territorios, lo importante es saber quién sos. Esa Mm. es la respuesta importante que tenés que buscar. ¿Quién sos? Y la tierra sagrada te ayuda a responderte esa pregunta. Por eso el eneagrama apunta para mí a mucho más allá que descubrir mi personalidad y cómo vincularme adecuadamente con los otros. Te lleva a algo más profundo, a responderte esa pregunta. ¿Quién ¿Y sos? cómo se ve esta aplicación del enneagrama? O sea, que mencionabas que es como un tipo de examen, ¿no? Más que examen, acá no hay fecha de nacimiento, no Ujú. hay números, no hay nada raro, no hay nada de esas cosas. Tiene su valor, todo eso. Pero quiero decir, aquel camino es, como ahora lo aplico yo, es muy fácil. Yo te doy 270 afirmaciones y tenés que tildar las que crees vos que son convenientes a tu manera de ser. ¿Me cuesta levantarme a la mañana? Sí, me cuesta. No me cuesta me cuesta o sea, me molesta que me den órdenes, ¿entendés? Y son 270 afirmaciones sobre la conducta humana, todas variables y mezcladas. Ujú. Y vos vas tildando. Con una Excel yo va a terminar pasando que todos tenemos 9 capacidades. Y lo que me vas a marcar solamente al responder esa planilla de identificación es cuánto tenés de cada una de esas capacidades, cuánto tenés de cada una. La lectura de eso, la lectura de eso es la clave para saber cuál es tu esencia, cómo te plantás en la vida. Porque de acuerdo a mi visión, desde el eneagrama, todos tenemos 9 capacidades, pero una de ellas es innata. Y va a ser, como dicen en España, genio y figura hasta la sepultura. Es como tu manera de ser, como estás plantado en la vida. Entonces, lo que te ayuda al tener, el saber cuánto tenés de cada uno de esos 9 atributos, de esas 9 capacidades, justamente el formador de eneagrama tiene que discernir en la charla con la persona cuál es su esencia, qué de las 9 es su manera de ser como se planta en la vida. ¿Y eso qué es la manera de ser? Es cómo te ves a vos, cómo ves a los demás, cuáles son tus miedos, tu tipo de inteligencia, tu manera de reaccionar, etcétera, cómo manejas el dinero, cómo manejas tu libertad, qué pasa con la libertad del otro, etcétera. Esa esencia tuya, que es uno de esos 9 atributos, es indeleble. Vas a tenerlo toda la vida. Y los 8 atributos que te rodean acompañan a esa esencia tuya. Cuando yo veo el eneagrama y veo los puntajes que colocaron allí, empiezo a poder discernir todo lo que enseño, ¿no es cierto? De qué trabajo tenés que hacer sobre vos mismo, qué aspectos tenés que trabajar para esa armonía personal. Este es mi camino. Hay otros que consideran que solamente tienen que ver cuál es la esencia, a la cual en definitiva es el egotipo al cual tienen que combatir. ¿Me entendés? Es otro Ujú. camino. Yo voy más allá, trato de ver todo el conjunto y ver qué aspectos de mí tengo que trabajar, además de saber cuál es mi esencia, ¿no? Y Mm. utilizo una metáfora rápida para no Sí. abusar. Para el enneagrama, cada uno de nosotros es uno de 9 instrumentos musicales. Ujú. Y cada uno es un instrumento musical. El problema del enneagrama es que no sabemos qué instrumento musical somos y por eso vivimos haciendo ruido o tocando la música de otro. Y lo más importante es que descubramos esto, qué instrumento musical somos. ¿Por qué? Porque una vez que sé cuál es mi instrumento musical, mi manera de ser en la vida, lo primero que tengo que hacer es afinar mi vida como un instrumento musical. ¿Qué aspectos de mí tengo que afinar? Y las 8 atributos que acompañan a ese instrumento musical forman las partituras que hacen tu música. Todo el conjunto es tu personalidad, todo el conjunto. Tu esencia y los 8 atributos. Y como eso suene, es tu música, es tu personalidad. Y para que tu música esté muy rica, tenés que tener, el instrumento musical puede estar desafinado, afinado o muy bien afinado. Puede estar en conciencia alterada, en conciencia integrada o en conciencia ampliada. Entonces tenés que darte cuenta en qué estado de conciencia estás Ujú. y qué aspectos necesitas desarrollar para que tu música sea lo más armónica posible. Pero además no vivimos a ser solistas, vinimos a tocar en una orquesta. Entonces lo que tenemos que hacer es que yo conociendo cuál es tu esencia y yo la mía, podemos compartir y entendernos mucho más, saber qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te hace bien,
las actitudes que tenés que trabajar para tu superación personal. Yo como papá, mis dos hijos, los formé con el eneagrama. Y siempre digo que fue hermoso porque yo podía saber que a cada uno son únicos y cada uno tenía que tratarlos de manera distinta por la esencia que tenían. Una tenía que trabajar sus miedos, el otro tenía que trabajar el soltar la forma e ir al fondo. Yo sabía eso. Hasta los cuentos que les contaba, las cosas que hablábamos, trabajaba sobre esos valores. Quiere decir que para la educación es tan hermoso conocer esto porque no trabajamos por la edad, trabajamos por las esencias de cada uno. Entonces, qué loco, ¿no? Una educación donde yo junte a las personas que tienen la misma esencia y les dé las claves fundamentales para en su ascensión de conciencia lo que tienen que trabajar. Y después desarrollen todas las otras cualidades siguientes. Mm. ¿Fui claro? Sí. Acá una pregunta rápida. O sea, ¿tú utilizas el enneagrama, haces este examen, estas 270 preguntas, 270. una vez o dos veces? No, una vez lo haces Ujú. y utilizo, porque eso es el momento actual, es como tu realidad ahora. Pasado un año, a veces menos según las situaciones de la vida, lo volvés a hacer y no te va a dar igual, va a cambiar. O sea, tu Porque esencia puede cambiar. tu esencia no, tu personalidad siempre cambia. Mm. Ahora, tu esencia puede estar más alta o más baja, ¿entendés? Personalidad serían los atributos. El conjunto de Son los los atributos atributos. con tu esencia forman tu personalidad. Mm. Pero tu esencia es la esencia de tu personalidad. Eso no cambia. ¿Y por qué la personalidad puede cambiar? Porque en el contacto con la realidad permanentemente, los encuentros o desencuentros con la vida hacen que tengas reacciones o actitudes que van modificándose. El Mm. enneagrama es un lenguaje actitudinal. Lo que te va mostrando es cuáles son las actitudes sanas y las insanas para tu desarrollo. Y, por ejemplo, si yo hubiera hecho tu enneagrama antes de que partiera tu padre de esta vida, tendría un enneagrama. Después de eso tendría otro. Y ahora tendría otro. ¿Por qué? Porque en el primero vivías de una manera, te movías en el mundo de una manera. Ese episodio produjo un impacto y eso movió toda tu manera de ser. Mm. Y ahora, habiendo aprendido lo que aprendiste, probablemente tu enneagrama tenga toda una cantidad de vivencias incorporadas que se visualiza ahí. Mm. Y la vida te va moviendo, porque la vida es eso. Y cuando alguien me pregunta, ¿cuál es el valor del enneagrama? Y respondo esto, salir de reaccionar y pasar a responder. Cuando no tengo un autoconocimiento profundo de mí, vivo reactivamente, suceden cosas y reacciono de una manera o de la otra. Pero cuando empiezo a conocerme y darme cuenta, ya no reacciono, trato de responder ante la realidad. No dejo que me gane la reacción emocional. Lo que busco es responder desde mi interioridad. Y el enneagrama, al conocerte, te das cuenta que esta situación la lees de otra manera. Te das cuenta de decir, no, esto es así. Entonces, esto tengo. El pensar la situación ya es altamente sanador porque la persona, repito, aprende a responder desde lo que uno es, desde lo que Mm. uno sabe, ¿entendés? Sí, y hablabas de estos 9 componentes, 9 personalidades o Sí, esencias. llevamos 9 atributos. 9 atributos, ok. ¿Cuáles son estos 9? Empezamos. Voy a nombrártelo, incluso te voy a contar. Cuando yo leía los libros de Enneagrama en ese año, 1993, venían de traducciones del alemán, del inglés, del francés incluso, y cuando definían a cada una de esas esencias, Ujú. o sea, cómo era la persona con esa esencia, lo impresionante es que me daba cuenta que le ponían nombre muy distinto una cosa como otra. Entonces tuve que inventar una manera nueva de nombrar a cada uno. Entonces, ¿qué hice? Como soy docente y amo lo que es claro, busqué que termine en OR. Entonces, lo que te voy a contar no está en ningún libro del Enneagrama. Fue todo lo que aprendí a lo largo de lo que te he relatado. La persona de esencia uno es el organizador. La persona de esencia 2 es el servidor. La persona de esencia 3 es el realizador. La persona de esencia 4 es el creador. La persona de esencia 5 es el observador. La persona de esencia 6 es el colaborador. La persona de esencia 7 es el animador. Animador con sentido de alegría, ¿eh?
La persona de esencia 8 es el luchador, no el peleador, el que lucha por una causa, el que se juega todo. Y el 9 es el pacificador. Entonces, de acuerdo a cómo te plantes en la vida, va a ser clave. Si yo me planto como siendo el servidor, mi manera de ver la vida, de verme a mí y ver todo, es de otro lugar que el realizador. Para la persona de esencia 1 le importa el orden, le importa lo correcto, le importa la limpieza, le importa la perfección. Para la persona de esencia 2, que es el servidor, le importa que el otro esté bien, hacer lo posible para que el otro eh, esté sano, esté alegre, esté bien. Digamos, siempre lo que tiene como valor fundamental es intentar acompañar, ayudar, servir al otro para el bienestar del otro. Eso es lo que siente como imperativo. El 3 es el realizador, lo que busca es metas a lograr y le encanta lograr metas deportivas, económicas o de cualquier tipo. Le encanta la acción. La persona de esencia 4 es la persona creativa, sensible, que ama la belleza, se conecta con la pasión por la vida. Es la que tiene movimientos emocionales muy fuertes porque vibra la vida con intensidad. Y la plasma a veces en el arte, por ejemplo. La persona 5 es el observador, con un hemisferio izquierdo más desarrollado. Le gusta el análisis, la lógica, entender, comprender la vida, le gusta aprender siempre. Siempre tiene algo más para aprender. Y tiene un discernimiento de la realidad donde trata de ver qué es genuino y qué no. Es su manera de plantarse en la vida. Más reflexivo, distinto al 4, que es más sensible. La persona 6, que es el colaborador, es la persona que ama a su núcleo, su familia, sus amigos, las personas que trabajan con él o con ella, y está siempre en una actitud de cuidado, atención, acompañamiento a las personas que lo rodean, a los que son cercanos. Distinto al 2, que es el servidor que atiende a todo el mundo, que se abre a todos. El 6 es más cuidadoso, más de su ambiente. El 7 es el animador, es la persona que realmente ama la alegría, quiere disfrutar la vida y quiere que los demás disfruten la vida. Ujú. El 8 es el luchador. Y como todo tiene luz y sombra, como todo puede ser hecho adecuado o inadecuadamente, todo lo que te acabo de decir puede estar en la luz o en la sombra, o sea, realizado bien o no realizado bien. Por ejemplo, el 8, que es el luchador, puede luchar por una causa del bien o por una causa del mal. ¿Comprendés? Mm, Entonces, cada uno tendrá que trabajar en sí mismo dónde pone esa energía adecuadamente. Y el enneagrama te enseña, la puedes usar para acá o para acá, y te enseña cuáles son las luces y las sombras. El 7, que es la alegría, puede ser una persona muy alegre, que tiene una mirada, una filosofía de servir a la alegría de los demás, o puede ser una persona superficial, dispersa y sin profundidad. ¿Me entendés? Todo depende de cómo se trabaje. Pero la esencia de esa persona es ser una persona que anima la vida con su alegría. Y el 8 lucha por una causa que puede ser siempre de la justicia, pero va a ser o la justicia propia o la justicia, ¿entendés? ujú. Y el 9 es el pacificador. Es la persona que ama la armonía, la paz, que si lo hace adecuadamente es un servidor de la paz, como Gandhi. O puede ser una persona perezosa, cómoda y pasiva, ¿entendés? Ujú. Entonces, lo lindo es que sabiendo cuáles son esas 9 esencias y vos reconoces cuál es la tuya, el secreto es cómo la estás trabajando. Pero repito, no alcanza con saber cuál es mi esencia, tengo que ver cómo estoy trabajando esas 8 cualidades que me acompañan, porque todos tenemos algo de creativo, todos tenemos algo de realizador, todos tenemos algo de servidor, ¿sí? Es decir, son aspectos que están en nosotros. Uno es el que nos planta en la vida, pero los demás son aspectos que tenemos que desarrollar adecuadamente. Y se supone que cuando vas a la mejor versión de vos, vas integrando todos esos aspectos. Entonces ya no basta saber cuál es tu esencia o tu eneatipo, como se le llama en la teoría de la personalidad. Lo importante es cómo desarrollas tus cualidades para que estén todas en armonía. Por ahí va Sí. la cosa, ¿sí? No, resuena bastante conmigo, o sea, de que estos atributos los vas utilizando en diferentes etapas, igual temporadas de la vida. Hablabas un poco acerca de niveles de conciencia. ¿Qué significa eso? Fíjate vos que cuando hablamos de niveles de Ujú. conciencia, eso está muy incorporado en todas las tradiciones, ¿eh? No tiene Mm, que ver con un aspecto puramente psicológico.
Nosotros cuando vamos a la mejor versión de nosotros es cuando vamos elevando la conciencia. En la conciencia alterada, la persona que se maneja en la conciencia alterada es que se maneja desde el ego. Es la persona que solamente vive desde su ego. En conciencia alterada la persona busca su beneficio. En la conciencia alterada solamente busca su conveniencia. En la conciencia alterada la persona piensa en singular. Esa persona termina siendo alguien que vive solamente para sí, en conciencia alterada. A medida que va elevando la conciencia, la persona empieza a pensar en plural, empieza a no buscar su propio beneficio, sino a buscar el bienestar y el bienestar de los otros. A medida que va elevando la conciencia pensando en plural, deja de buscar el beneficio y busca el bien. Deja de buscar la conveniencia y busca lo mejor, porque ya aspira a vivir más desde el amor, no desde el ego, a vivir más desde la conciencia, no desde el yo egoico. En la conciencia ampliada, la persona realmente vive desde esta actitud, desde una conciencia elevada, en donde lo que busca es el bien. Y su beneficio tiene que estar siempre, nunca dañando ningún beneficio ajeno. Por eso es buscar más el bien que mi beneficio. Entonces, ese nivel de conciencia ampliada en cada esencia es distinto, porque cada uno tiene actitudes propias para llegar a ese nivel de conciencia. Lo que significa es que cuando vos entendés que tenés esta esencia y que sabés cuál es tu nivel de conciencia ampliada, la pregunta es ¿qué actitudes tengo que trabajar en mí para elevar esa conciencia? ¿Cómo alcanzar mi mejor versión con actitudes concretas? Entonces, por ejemplo, como yo soy el servidor, yo sé que en conciencia alterada vivo para los demás, vivo en función del otro. En conciencia alterada vivo siempre tratando de que los demás estén bien y aparte necesito que me necesiten, porque si no me necesitan no sé qué hago con mi vida. En conciencia alterada. En conciencia alterada estoy tratando de mirar tanto al otro que me olvido de mí porque lo que importa es el otro, no yo. Claro. ¿Cuándo elevo la conciencia? Empiezo a darme cuenta que si yo quiero entregar lo mejor de mí al otro, tengo que trabajar en mí para entregar lo mejor de mí. Y empiezo a amarme a mí mismo. Empiezo a tomar conciencia que el verdadero amor al otro empieza por el amor a uno mismo. El por darte tiempo para profundizar, para crecer, para hacer trabajo interior, para aprender más de la vida, para después volcarlo en servicio al otro. Entonces me doy cuenta de que en conciencia integrada yo tengo que amarme a mí antes de amar al otro. Pero cuando llego a la conciencia ampliada, que ya entendí esto, ahora viene lo interesante. En conciencia ampliada yo sé estar solo, no necesito a nadie. Y no tengo que salir a ayudar a nadie. En todo caso, tengo que contagiar lo que soy. No tengo que estar preocupado por lo que le pasa al otro. Yo tengo que acercarme con amor e invitarlo si le sirve lo que le puedo ofrecer. No tengo que inmiscuirme no tengo que vivir ayudando al otro. Yo te voy a contar en esto que te estoy contando algo que me ayudó mucho a mí, que viene de Oriente. Hay un discípulo que le pregunta al maestro, Maestro, ¿cómo podemos ayudar a los demás para que la gente esté bien? ¿Cómo ayudo a los otros? Y el maestro le responde y le dice, no existen los otros. Cuando lo escuché por primera vez fue como un golpe, un shock. ¿Cómo que no existen los otros? Claro, o sea, preocúpate de ti, de ser cada vez mejor, contagiarles a todos. No tengas la ansiedad de ayudar al otro. En todo caso, trata de ser lo mejor que seas para que el otro pueda tomar de ti lo que necesite. Ponete al lado de la vida del otro con amor para que el otro tome lo que necesita. No quieras ayudarlo, no quieras intentar salvar al otro. En todo caso, trata de ser lo más impecable posible para que el otro al verte pueda encontrar referencias que necesita para trabajar en sí mismo. Y eso es un dos en conciencia ampliada. ¿Entendés? No tiene sentido porque además esa energía, esa vibra igual se contagia. En conciencia ampliada, normalmente la persona no quiere convencer a nadie, no quiere meterse en la vida del otro. Solamente le comparte lo que piensa y lo que siente. Por eso me encanta porque vos creas espacios y tiempos donde las personas comparten lo que piensan y sienten. El otro lo toma o lo deja, pero le das la oportunidad de que escuche a otros que han caminado su vida.
De eso Mm, se trata. totalmente. Sí. Hablemos ahora sobre el tema de encontrar el propósito, porque es uno de los temas igual que compartes mucho y veo que a muchas personas o sea, les cuesta mucho encontrarle sentido a su vida. Y es algo que muchos preguntan y quieren esa respuesta, ¿sabes? Entonces, ¿cómo aconsejarías tú de que, porque me gusta poner esto a veces en metodologías que las personas que están escuchando pueden aplicarlo, ¿cómo aconsejarías que alguien puede encaminarse para encontrar su propósito? Bien, necesito para responderte profundamente, necesito Ujú, que, ojalá que los que nos están viendo y escuchando capten lo que digo. Primero, lo más importante, porque si yo no digo esto y me voy por otros caminos, voy más a lo humano. Tengo que decirte, tengo que ser muy claro y consciente. El que sabe cuál es tu misión en la vida es uno mismo. Tu alma, lo que yo llamo tu aspecto espiritual tuyo, sabe para qué vino esta vida. Si somos seres espirituales que vinimos a vivir esta experiencia humana, el que sabe para qué vino, la que sabe para qué vino, es tu energía espiritual, es tu alma. El tema es que como estamos desconectados del adentro porque vivimos para afuera, ya empezamos mal. Estamos tratando de buscar afuera una respuesta que la tenemos adentro. mm, Entonces, cuidado porque todo lo que voy a seguir diciendo puede parecer que te doy técnicas para descubrir tu propósito en la vida. ujú, Cuidado con eso. Yo te puedo dar algunas ideas, pistas, pero sería irresponsable de mi parte si te dijera que por esas pistas la persona ya va a encontrar su propósito en la vida. No, no, no. Esas pistas ayudan hasta que la persona no vaya al encuentro profundo de sí mismo, como me pasó a mí en Machu Picchu ese 24 de octubre, en ese amanecer allá, hasta que no vaya al encuentro conmigo, hasta que no me tome el tiempo y la dedicación a responderme esa pregunta, buscando en mí la respuesta, lo siento con todo el alma. Puedo decir aproximaciones, pero no hay respuesta verdadera mm, sin esto. Y vas a ver, consultá a todas las personas que vos tengas en las entrevistas y vas a ver que algunas te van a dar algunas técnicas, algunas cosas para saberlo. Algunas te voy a dar yo, pero finalmente sería irresponsable si no te digo que la respuesta está dentro. Por eso retirarse, que era lo que hacían las culturas antiguas, periódicamente para encontrarse. Yo tengo un tema importante que son los miedos en las etapas de la vida y cada 7 años entramos en crisis. Sería para hablarlo lindo en un video en YouTube. ujú, Ahí hablo de esto, que cada 7 años la vida nos llama para que nos veamos. A eso llamamos crisis, que es momento de decisión. ¿Para qué? Para que te des cuenta. ¿Estás viviendo para qué viniste a esta vida o no? Esa es la pregunta. Y cuando me preguntan qué es la felicidad, y lo contesto, como estamos en un mundo que vive para afuera, les cuesta escucharme. Cuando vos estás viviendo para lo que viniste a hacer esta vida, sos feliz. La felicidad no tiene que ver con algo que está afuera que tenés que alcanzar. No está en cosas que tienen que pasar afuera o cosas que no te tienen que pasar para ser feliz. No. ujú. Lo que te hace feliz es saber tener la conciencia de para qué viniste a la vida y vivirlo. Es estar coherente con eso. Y vivir coherente con eso. Ujú, Ahora bien, Roberto, me estás diciendo que la persona tiene que ir a sí mismo, pero ¿cómo lo hace? Acabamos de hablarlo. Tengo que alejarme del entorno y tener la valentía de buscar en una zona de naturaleza pura, en algún lugar que tenga referentes, si necesito tener referentes, pero que me aísle de mi entorno para encontrarme conmigo en la soledad más profunda. Si no, es inútil. Todo lo que diga son adornos. Ahora bien, profesor yo de filosofía de 5.º año, cuando tenía a mis alumnos delante, no le podía hablar mucho de esto porque no tenían una formación todavía idónea para eso. ¿Qué hacía? Les hacía hacer un trabajo práctico, 5.º año, ¿eh? O sea, 17 años. El trabajo era todo el año. Yo les decía, busquen la persona que más admiran. Puede ser un jugador de fútbol, puede ser la Madre Teresa de Calcuta, puede ser este, un actor de cine, puede ser un actor de rock, no me importa. Cualquier persona que vos elijas, ujú, que vos tengas admiración por ella. Entonces le decía que durante todo el año tenían que hacer todo un trabajo en el cual tenían que estudiar la vida de esa persona. Buscar toda la información posible para contársela al resto de la clase. De hecho,
el último mes del año, los últimos mes y medio, me dedicaba a que expusieran ante sus compañeros la historia y la vida de esa persona. ¿Por qué hacía eso? Porque cuando ellos exponían todo eso, y aunque fuera un cantante de rock con temas de droga o cualquier cosa que pudiera tener, la pregunta era, ¿qué viste en él que admirás? Y admiro en él la persona genuina, la que se jugó, la que rompió todo, la que desarrolló su talento, la que enfrentó. Entonces yo le hacía ver que aquella persona que tanto admiraba, en definitiva no es a ella, sino a los valores o los criterios de vida que él veía en esa persona que le impactaban, que estaban dentro de este jugador, de este cantante, de lo que fuera. Entonces yo le decía, esos son los valores, eso que vos ves en él va a tener mucho que ver con tu misión en la vida. Mm. Quiere decir que una manera de empezar a encontrar cuál es mi misión en la vida es estar buscando a quién admiré o a quién admiro, pero sobre todo quién admiré en un momento de mi vida, porque ahí hay valores y actitudes que me resonaron a mí, viéndolas afuera, y que pueden ser el disparador de lo que yo realmente tengo que vivir en mí. Chan, chan. Es un buen camino para empezar. ¿A quién admirás? Pero no a la persona. ¿Por qué admirás a esa persona? ¿Qué viste en ella que te produjo la admiración? ¿Qué criterios de vida tenía? ¿Qué valores tenía? ¿Qué te impactó? Entonces, cuando hablamos de la misión en la vida, insisto, es ¿para qué vinimos? Viktor Frankl, en un campo de concentración, viendo morir permanentemente alrededor, en el libro de El hombre en busca del Ujú. destino, es un buen referente para entender que él en ese entorno se dio cuenta que si no encontraba su propósito en la vida, se moría inmediatamente. Y decía, los que perdieron su propósito en la vida empezaron a dejarse morir en este entorno que tenían. Pero los que empezamos a darnos cuenta que todo esto que estábamos viviendo era una oportunidad para darnos cuenta de para qué vinimos a esta vida, empezamos a tratar de sobrevivir para hacer aquello que vinimos a hacer. Entonces, por más que nos estén llevando a extremos tremendos, hay una razón Ujú. que me lleva a seguir queriendo vivir, que es hacer aquello para lo que vine a hacer. Y él, cuando termina de ese campo de concentración, eligiendo la psicología y eligiendo lo que creó como terapia, ¿no? La, la psicoterapia de Víctor Frank, se me fue el nombre. Este, cuando él elige el camino terapéutico para llevar adelante, se da cuenta que lo que está en el fondo de todos nosotros, lo que ordena o guía nuestra vida es ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, si yo, mirá vos, en el coaching atiende a la toma de decisiones. ¿Será que las decisiones no se toman desde la mente solamente? Ni tampoco desde lo emocional. ¿Será que hay algo más en nosotros profundo que es de donde tomamos las decisiones? Consciente o menos consciente. Las decisiones se toman desde tu propósito en la vida. Ejemplo, si mi propósito en la vida, explícito o implícitamente, es solamente pasarla bien, ganarle al que quiera ganarme, hacer todo lo posible para tener lo más posible y vivir lo mejor posible hasta que me muera, es tu propósito en la vida. No lo juzgo, pero ese es su propósito. Puedo pensar, ¿está bien o está mal? No, 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 no juzgo, ese es su propósito. Y sus decisiones van a ser desde ese lugar. Y si yo tengo una empresa y contrato a alguien con ese propósito, sé con quién estoy jugando. ¿Ok? Pero si tu propósito en la vida es hacer todo el bien posible, es tratar de servir a una causa mayor que vos mismo, que es tratar de que las personas sean felices y se encuentren a sí mismas y vivan en paz. Si ese es mi propósito en la vida, y soy coherente con ese propósito, por supuesto, ¿es mejor o peor? No, no, no es ni mejor ni peor, es ese propósito, el que va a gobernar mis decisiones, y voy a tomar decisiones a partir de ese propósito que tengo. Y probablemente el primero va a tratar de ganar y no perder. A mí no me importa ganar o perder, me importa aprender y compartir. Es otro criterio en la vida.
porque mi posicionamiento en la vida es desde otro propósito. Cuidado con juzgar a nadie, pero sabé muy bien que todo tiene consecuencias. Si vos elegís a un amigo, socio tuyo, que tiene el primer tipo de persona, vengo acá para pasarla bien, ganar, 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 bueno, tenés al lado a alguien que cuando no gane te va a dejar de lado porque no le interesa. Pero si seguís al otro que tiene como propósito todo lo que te digo y coincide con el tuyo, va a estar buenísimo. Entonces por eso para el eneagrama, nada es bueno o malo. El secreto es que tenés que trabajar para ser coherente entre lo que sos y lo que querés alcanzar en la vida. Y eso es comprender cuál es tu misión y tu propósito en la vida. Mm. ¿Fui claro? Sí. Y hablando nuevamente de propósito, pasé doble clic, porque muchas personas creen que igual es algo, algunos creen que se puede cambiar, otros creen que no se puede cambiar, o sea que el propósito puede ir cambiando, tomando forma. Y también algunos creen que pueden haber múltiples propósitos en este caso, o sea, no solamente uno. ¿Tú qué crees al respecto? Bueno, de nuevo, siempre hay que ser muy cuidadoso, porque cuando Ujú, uno quiere hablar de algo hay que ser cuidado de ser dogmático, jamás diría algo así. ujú, Quizás lo que dicen esas personas, no los contradigo, tienen su punto de vista para decirlo, y ujú. los respeto muchísimo. ¿Me entendés? No digo que esta Claro. es mi verdad y lo más, ¿entendés? Yo te cuento lo que yo vibro a esta No, edad de totalmente. 70 años. Ujú, Entonces, yo te digo lo que yo vibro. ¿Qué cosa? No. Ese propósito en la vida está ya implícito en el día que tu alma viene a cumplir eso. Porque vinimos a transitar esta vida para llevar adelante ese propósito. Ahora bien, el nivel de conciencia que yo tengo de mi propósito puede ser muy poco o mucho. ¿Será que el paso de los años te hacen cada vez más consciente de ese propósito y que te comprometas más o te consagres más a ese propósito? ¿O bien? Puede pasar, Roberto, que yo descubra cuál es mi propósito en la vida, pero eventos traumáticos o difíciles haga que yo de pronto elija para nada eso y me vuelque a otra cosa totalmente distinta. Sí, puede pasar. Pero la pregunta, ¿está bien o está mal? No juzgo. Pero esa persona llevaba en sí un propósito. Probablemente, lamentablemente, porque vivimos en este mundo donde se juegan energías que son de la luz y de la sombra, puede ser que la persona se desvió. No quiero dar un ejemplo de tu ujú. papá porque sería duro, pero yo he tenido casos donde una familia amorosa, divina, vienen y lo matan al padre los narcotraficantes, ¿entendés? Uno de los hijos cuidó a su familia y asumió seguir adelante. El otro se hizo guerrillero para matar a todos los narcotraficantes. ¿Entendés lo que digo? ¿Es bueno o malo la opción? No puedo decirlo. Este elige el camino de la violencia, el otro quiere edificar a su familia. Pregunta, ¿qué es lo mejor o no? No, son opciones. Él siente que su propósito es matar a todos los que mataron a su padre. Y siente que su vida hasta a morir por eso, ¿entendés? Entonces, no puedo juzgarlo, solo digo, él antes tenía un propósito muy agradable dentro de un seno familiar. Este episodio lo traumatizó tanto que lo desvió a querer esto, que no estaba en su horizonte. Entonces, ¿puede pasar, Roberto, que alguien que elija una misión en el transcurso del camino por debilidad o por alguna alteración terrible puede cambiar ese rumbo y desviarse? Sí, sí. Pero, de nuevo, tenemos una misión profunda en nosotros que es la que venimos a expandir y desarrollar desde mi punto de vista, con todo respeto a las opiniones Ujú. distintas. Sí, Marcelo, sí, es tu propósito en la vida. Y ahora distingo algo rápido. Una cosa es tu ideal en la vida y otra es tu misión en la vida. El ideal en la vida no es algo que tenés que hacer, es alguien en quien tenés que convertirte. Y tu misión en la vida es lo que vos anhelás para el bien de los otros. Van de la mano tu ideal y tu misión en la vida. Ahora hablo de mí, para ponerlo como palabras, Ujú. no como ejemplo, sino para que ayude. Mi ideal en la vida es vivir cada vez más en comunión, en un encuentro cada vez más profundo entre esa dimensión espiritual y esta dimensión humana. En vivir cada día y cada momento contemplando la belleza, disfrutando la vida y tratando de amar cada vez mejor para contagiarlo a mis hermanos, así lo siento.
Ese es mi propósito, ese es mi ideal de vida, vivir esto plenamente. Ujú. Ese es mi ideal de vida en quien me quiero convertir. Por supuesto, en quien me quiero convertir, para agregarle algo, es en un gran discípulo de mi maestro, al que admiro con su mensaje, Jesús. Ese es mi ideal de vida. Pero ese ideal de vida impregna mi misión en la vida, porque desde lo que yo me quiero convertir, obviamente va a terminar impactando en la misión en la vida hacia los otros. ¿Cuál es mi misión? Trabajar en la conciencia de las personas para que se amen más a sí mismos, para que salgan de reaccionar y aprendan a responder, para que aprendan a elegir el bien y no el beneficio, para entender que todo tiene consecuencias, entonces no para juzgar, sino para que las personas aprendamos a pensar en plural y no en singular, para cuidar a la madre tierra, que es nuestra casa. Esos son los valores que intento en mi misión impregnar en la formación de la conciencia de las personas. Esa es mi misión. Pero fíjate que eso va de la mano de este ideal en la vida, de lo que quiero ser como persona, en quien me quiero convertir. Pero todo esto en el proceso educativo no existe. ¿Me entiendes? Se les enseña habilidades para ganarse la vida. Ujú. Y falta toda esta dimensión filosófica, espiritual, que es para mí lo que hace la distinción. Sí. Hace unos minutos hablabas de que igual para poder encontrarlo, si bien nos has dado estas pistas, hay que mirar adentro. ¿Cómo sería este proceso de mirar adentro? Porque igual se escucha bastante, ¿no? Mirar adentro, no miras afuera, pero yo al mismo tiempo soy una persona bien analítica en el sentido analítica en el sentido de poder operacionalizar las cosas, o sea, ponerle un proceso, ¿no? Y porque me gusta poder replicar algo para poder enseñarlo. Entonces, en este caso, cuando hablamos de mirar adentro, ¿qué pasos involucra? Bien, vamos a esto, bien, bien. Siempre hay que tener cuidado de la técnica, tú me entiendes. Hago Ujú. esto y ya está. Sí, sí, sí. Sé que a veces no es Cuidado, ABC y ya. cuidado, eso, Ujú. ¿me entiendes, Sí, no? totalmente. Yo te voy a decir lo que aprendí de todas las culturas antiguas. Ujú. Todas, ¿eh? La respiración. Volver a tener una respiración consciente te lo va a decir cualquier educador de cualquier escuela de espiritualidad de todas las culturas del planeta. Con mi trabajo de antropología entro por donde entro en cualquier cultura Ujú. y voy al fondo y todas es lo mismo. La respiración consciente. La atención, educar la respiración y aprender a estar en soledad. Estas tres son las claves. No hay manera sino. Porque el tema es que la mente es un murmullo permanente. La respiración consciente, la atención dirigida, ¿sí? Y la soledad son imperiosas. Anda a cualquier escuela, de cualquier tradición, y esto está presente. Ahora, Roberto, me meto acá o allá, no importa. Lo que suele pasar es que aunque yo diga esto y nos estén mirando y escuchando, van a Ujú. decir, ¿y cómo se hace? No tenemos una educación para esto. Por eso el mindfulness ha llegado a Occidente para que empecemos a entender lo de la atención plena. El yoga trabaja permanentemente la respiración consciente. Y a esas dos cosas, aprender a estar en soledad. Lo decía Pascal, el problema del ser humano es que no sabe estar solo en una habitación. Mm. Parece muy tonta la exposición de un filósofo tan grande, pero lo dice claro, el problema es que no sabemos estar solos en nosotros mismos. Sí. Y acá quiero hacer un paréntesis porque igual era esto un reto antes. O sea, esto es un problema no solo de ahora, creo que ahora sí se ha exponenciado en el mundo moderno, pero igual era un problema que había antes, ¿no? ¿Cuál es la problemática que tenemos? Esto estuvo así en toda etapa de la vida, pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy? La industria del entretenimiento genera una cantidad de distractores, que impiden una atención profunda. Mm. De hecho, si no entras en un TikTok, no te escucha nadie, porque se aburren. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que perdimos la capacidad. Mi señora, con todo respeto, me va a matar, Ujú. ella escucha en 1,5 o en 2 el WhatsApp. Yo le digo, no, no, escúchalo en uno. No, es que tarda demasiado. ¿Ves? 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 Digo, ¿ves? Estamos cayendo. Lo pongo en 1,5 para que se apure. Entonces la pregunta es, ¿qué me pasa que no puedo disponer de más tiempo? A mí me encanta la bicicleta.
Porque una cosa es andar en bicicleta y andar en moto. Ujú. Entonces, la verdad que sí, la moto es divina y todo lo que sea, pero andar en bicicleta es muy distinto. Y andar caminando, hacer 300 kilómetros en el Camino de Santiago, en España, caminando, no tiene nada que ver ni con la bici ni con la moto. Pero tengo que disponer el tiempo para eso. Tengo que decidir Tengo hacerlo. una experiencia diferente a la vida. Pero para eso tengo que buscar maestros y tengo que buscar guías. Porque solo en este modelo social que tenemos no los hay. No los Mm, hay, no existen esos maestros que me ordenen y me guían. ¿Entendés? mm, Entonces sí, realmente, ¿cómo se hace? A los que nos están viendo, busquen personas que para ustedes sean buenos referentes para que los guíen en el arte de respirar conscientemente, de tener la atención plena y de aprender a estar en soledad. mm, Si no encontrás ese maestro, con que yo te dé la teoría, no sirve. No sirve porque te ganan los distractores. mm. Sí. ¿Me Y entiendes? ahora igual digo que estamos en una guerra más espiritual porque es justo una guerra de atención y la atención es lo que lleva tu energía y la energía es parte del alma, de la esencia. Por eso creo que estamos en una guerra espiritual ahora. ¿Me entendés? Mm, Vos fíjate que vos usas una palabra guerra espiritual. Lo que estás diciendo con otra forma, lo puedo decir es, si no aprendiste a conectar con tu interioridad, sos esclavo de tu entorno. ujú, La persona que no tiene trabajo interior es esclava del entorno. En la pandemia, los que teníamos trabajo interior, aprovechamos todo el tiempo que se nos propuso para hacer una cantidad de cosas. Pero el que no tiene vida interior, cuando lo pones en soledad, se desespera, porque no sabe qué hacer y vive para afuera y no sabe. ¿Entendés? Lo que pasó fue eso. Discusiones, peleas, enojos, adicciones, todo lo que pasó, porque la persona no sabe estar para adentro. Entonces, cualquier escuela que uno elija, cualquier maestro que uno elija, el viaje para ese camino hacia el interior requiere estas tres cosas: el arte de la soledad, el arte de la atención y el arte de la respiración consciente. Poné aquí a cualquier persona seria en el camino interior y va a decir exactamente lo mismo. Te va a dar algunas técnicas, te va a dar algunas cosas concretas, pero ya porque es su escuela o su camino, ¿entendés? ujú, En el mío, siempre digo lo mismo. Esto lo tenés que hacer en contacto puro con la naturaleza y tener la valentía de alejarte, estar una semana o por lo menos 5 días con vos mismo, sin pantallas, en algún lugar de naturaleza pura, o en campamento, o si no, alquilando una cabaña, o estando lo más alejado de todos que puedas para ver amaneceres, atardeceres, nadar, caminar sin tiempo y estar con vos. Parece fácil. mm. Cuando lo digo y lo hacen, las personas que vuelven de esos días me lo súper agradecen. Y son personas que 50 años en su vida nunca estuvieron 5 días solas consigo mismos, sin pantallas ni aparatos. No, además es que muchas personas les cuesta conectar con esa soledad, ¿no? Les cuesta, les incomoda su soledad, les incomoda su propia presencia. Creo que eso es un problema porque al final y al cabo tú vas a estar contigo toda la vida y muchos no se conocen y eso es lo o sea, yo hubiera llegado a estos tres pilares igual y me sorprende que los hayas mencionado porque creo que la respiración te lleva a tener atención y una vez que tienes esta atención, o sea, genera esta conciencia y esta conciencia te va dando cuenta de que no estás solo, o sea, que siempre estás fijándote adentro, o sea, viviendo externamente, no adentro. Fíjate que la palabra soledad es ponerle sol a la propiedad, es ponerle luz y claridad a tu vida. Soledad. Mm, Una cosa es ser solitario y otra es estar en soledad. Ser solitario nunca es sano, mm, porque es aislarte. Pero estar en soledad es estar en el encuentro con tu alma y con la fuente de la existencia, como la llames, como mm, la sientas. Y cuando te vas al espíritu de la vida y cuando vas al encuentro con tu alma, estás en soledad. Todas las culturas antiguas, estar en soledad era como, no sé cómo decirte, era como parte de la existencia. Es como ir a mm, un shopping, no sé cómo decirte, era parte de la vida, ir sí. a estar en soledad. Hoy no existe eso. Y lo mencionan igual en los libros antiguos, por ejemplo, la Biblia y otros libros antiguos. O sea, yo creo que mientras más antiguo es el problema, más antigua es la solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el lado de la Biblia, yo no soy religioso, pero soy creyente. Y ahí en la Biblia mencionan cómo Jesús se tomaba tiempo a soledad, o sea, periódicamente.
ciertos momentos y también los grandes filósofos. O sea, es así como han logrado tener ciertas filosofías como Marco Aurelio, que estaba solo en esos momentos donde escribía técnicamente sus pensamientos y lo que sentía y lo ponía para que ahora, hoy en día, podamos aprender sobre eso. Pero todo el mundo hacía, o sea, el patrón en común tenía este periodo de soledad, de silencio. Soledad, donde está el silencio, ¿no es cierto? Ujú, No se hace silencio, se entra al silencio. Atención plena y respiración consciente. Sin eso, ahora, hay muchas escuelas, ¿me entendés? ujú, Los que nos están viendo y escuchando no tienen que ir a irse a la India a buscarlo. No, hay ujú, muchas escuelas y hay muchos grandes maestras y maestros. El tema es que tenés que salir de tu burbuja y tratar de empezar a buscar guías de este tipo. ujú, Yo respeto la psicología, mi hija es psicóloga y amo la psicología por el bien que hizo a la humanidad. ujú, Pero si no la trascendemos, nos quedamos en un plano de permanente disquisición mental. Y esto es un salto que hay que dar, es algo más allá, es abrirnos a un vacío, a un encuentro más alto. Pero para muchas personas muy metidas en la mente, esto es muy difícil porque no pueden entender algo más que sea una mm, metodología intelectual, ujú. ¿entendés? Sí, totalmente. Con esto vamos cerrando que llega a ser el tema de los cambios. Normalmente cuando uno va en este proceso de encontrar su propósito, pasa por un periodo de cambio. O sea, yo lo veo como igual un periodo de sanación, ¿no? Y sanar o sea, por definición duele, porque es como que entras a un hospital, estás con una herida, necesitas sanar, o sea, por definición está doliendo. Y es un proceso de cambio. Entonces, a muchos nos cuesta abrazar el cambio. Entonces, ¿cómo o qué consejos darías tú que te han ayudado a ti de poder aceptar y abrazar estos cambios para luego igual encontrar tu propósito? Porque es el costo de encontrar tu propósito, es cambiar. Bueno, acá es muy importante porque sabes que a veces los cambios vienen de decisiones propias y a veces los cambios vienen por situaciones de la vida. Forzadas. Cuando yo decido entrar al seminario, es mi decisión y fue un cambio y provocó dolores. Ujú, Me echaron de mi casa, viví una sensación de mucha incomodidad, de incomprensión. Cuando dejé el sacerdocio, yo decidí hacer el cambio y eso trajo dolores también ujú, y situaciones que te pone la vida. Cuando las decisiones, los cambios provocan dolores producidos por la propia decisión es una cosa, ¿sí? Cuando lo hiciste desde el lugar otra vez lo de siempre, si lo provocás desde un lugar desde el amor y del bien, esos cambios van a tener momentos de incomodidad, pero tenés ujú, la certeza de que es por ahí. A veces los cambios llegan por tu debilidad, porque hiciste algo incorrecto o hiciste algo que no se debía, que no viste las consecuencias, que no supiste por qué te dejaste llevar o lo que fuera. Y cuando son esos cambios producidos por propias situaciones que lamentablemente no son sanas o buenas, eso también tiene sus consecuencias. La culpa que viene a partir de eso y los problemas que traen ese tipo de cambios. Todo es ocasión de aprendizaje. Pero la verdad, cuando el cambio es producido por un error o por una debilidad o por una incapacidad para ver las consecuencias, eso trae una fila de situaciones. Entonces, los cambios de este tipo hay que tener mucho cuidado. Si los cambios que hiciste fue llevado desde el ánimo del bien, el dolor que pueda producir o los dolores que pueda producir los vas a poder ir gobernando mejor, aunque cueste a veces, ujú, como me pasó a mí. Los cambios que vos provocaste por problemas de debilidad y tuyo tenés que cuidarte mucho porque se te instala la culpa y te arruina la vida. Entonces hay un gran tema en el tema de los cambios que se producen a partir de mis propias debilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando te das cuenta que eso también es una oportunidad para darte cuenta que no sos perfecto, que tenés que humillarte, que tenés que pedir perdón o perdonarte, es todo un tema. Ese cambio termina siendo positiva si lo aprovechás bien, pero si no te puede agarrar la culpa y te desbarata. Después vienen los otros cambios. Cuando pasa algo afuera, la muerte de un ser querido, una enfermedad que te llega, la traición de un amigo o la infidelidad de tu compañero o compañera. Cuando el cambio se va a producir por algo que ocurre afuera. ujú, Si es agradable,
el cambio nunca lo vas no lo vas a sentir mal, aunque te cambie. O sea, te dice, mira, hemos ganado un premio y recorremos el mundo en avión, qué sé yo, no sé. Bueno, ese cambio no te va a hacer ningún daño y vas a aprovecharlo. Ujú. Pero los cambios más difíciles es cuando te lo provocan otras las situaciones. Y así como tenés que tener cuidado de las culpas que te generan tus propias debilidades que llevaron a ese cambio, también tenés que tener cuidado de los rencores que te quedan si no supiste aceptar el cambio que la vida te pone delante. Porque si no lo sabes aceptar, instalás el rencor contra Dios o contra el otro o contra alguien. Porque te sacaron de tu zona de confort o de comodidad o porque algo pasó que te hicieron y no te lo merecías. Si no lo podés aceptar ese cambio, si no podés ver detrás de eso que es también una oportunidad para aprender y crecer, te instalás en el rencor. Por lo tanto, los cambios producidos por los propios errores nos pueden llevar a que se instale la culpa. Los cambios negativos provocados por el exterior pueden llevarnos a tener una actitud de rencor. Son dos venenos que destruyen tu vida. Ahora, si sé digerir y aceptar los cambios, es probable que evolucione y crezca en mi conciencia. Esa evolución de la conciencia no es no tener crisis, no es no vivir momentos de cambio dolorosos, no es no vivir eso, es saber cómo aprender de eso lo que hace evolucionar. Ujú. Y por eso esta definición, que para los que nos están viendo puede ser linda, que dice que la experiencia no es lo que le pasa a una persona, es lo que una persona hace con lo que le pasa. Es lo que una persona hace con lo que le pasa. Entonces, los cambios que llegan, la pregunta, si fueron por una situación negativa provocada o que me la hicieron, léelo como ocasión de aprendizaje. Léelo como aprendizaje, porque entonces sí va a ser parte de tu experiencia. Ujú. Si no, te va a hundir, te va a terminar destruyendo. Bueno, buenísimo, Robert. Ya hemos llegado al final de la entrevista. Eh, Te voy a hacer las últimas dos preguntas que le hacemos a todo invitado que tenemos acá. La primera es, ¿cuál es tu definición o significado de una persona creadora? Para mí una persona creadora es aquella que ve más allá. Es aquella que no se conforma con lo que tiene delante o presente. La persona que siente que puede sacar de dentro de sí una nueva respuesta ante lo que la vida le presenta. Y puede ser creada en todos los ámbitos. Y ahora viene un secreto. Todos somos únicos, no somos fotocopias. Cada uno es único. De modo que cada uno llevamos dentro una fuerza creadora que la sacamos o no. O nos quedamos copiando lo que otros hacen, o decidimos sacar de adentro nuestro lo propio. Por eso, perdón que lo pongo, no me pongo como Ujú. ejemplo, sino que te quiero decir, yo tomé el enneagrama de todo lo que había podido recoger y traté de poner mi parte creativa para ver cómo respondía a mi realidad que tenía delante y le puse toda mi fuerza creativa y eso hizo que sea distinto a lo que había. Ujú. Nada es mejor o peor, es distinto porque lo saqué de adentro mío. Entonces creo que la persona creadora es la que ve más allá y la que saca dentro de sí esa fuerza única con la que puede plasmar algo distinto en la realidad. Buenísimo. La segunda pregunta, la última, llegaría a ser, supongamos que todo tu contenido que esté allá afuera desaparece, pero tienes la oportunidad para crear un último mensaje, lección que quieras compartir para que millones de personas se lo queden. ¿Cuál sería? Este mensaje lo aprendí de un proverbio de África, ¿no? Ujú. Que dice así: más ruido hace un árbol al caer que 1000 árboles creciendo. Más ruido hace un árbol al caer que 1000 árboles creciendo. Estamos en un cambio de época. Hay muchas cosas que se están cayendo y hacen mucho ruido. Internacionalmente hay muchas cosas que se están cayendo. En todos los ámbitos. Pero hay miles y miles de personas que se levantan todos los días a cuidar a sus hijos, a llevarlos a donde tienen que llevarlos,
a tratar de que estén bien, a ir a trabajar, a ir a aprender. Hay miles y miles y millones de personas que silenciosamente siguen haciendo lo que saben que es su misión, su propósito, o lo que sienten que es lo mejor para ellos. Entonces el mensaje que quisiera dejar: cuidado de dejarte aturdir por todo lo que se está cayendo. Poné la vida entera en acompañar y en servir a los árboles que están creciendo. Yo he consagrado mi vida a los árboles que están creciendo. Hablar de la gente o de las situaciones que están ocurriendo negativas son diagnósticos y pronósticos que lo único que hacen es hacer ruido. Y hace mucho aprendí un secreto: que el ruido no hace bien. Por eso el bien no hace ruido. Gracias. Gracias, Roberto. De ¿Dónde todo pueden las corazón. personas saber más acerca de ti, lo que haces? Bueno, en Instagram pueden hacerlo, por las redes. eh, Roberto Pérez OK. Hay muchos podcasts en Spotify con Roberto Pérez, o los videos. En YouTube hay muchos videos míos ya, Ujú. material. Y próximamente estoy en esta campaña de una diplomatura dedicada a un nivel más alto de eneagrama, que ojalá los que tengan interés puedan acercarse. Buenísimo. Vamos a poner ahí los enlaces y gracias. Gracias a vos, Marcelo, por tu misión. Gracias. Buenísimo.